nos van a permitir recuperar la integridad del endotelio después de una lesión en la cual se presenta sangrado. El fin último de la cascada de coagulación o del proceso de coagulación es recuperar la integridad del endotelio. ¿Cómo se da este proceso? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos una lesión endotelial que nos va a generar sangrado. El primer paso que se va a activar es la agregación plaquetaria. Posteriormente, se va a desarrollar la cascada de coagulación y esto nos va a conducir a la formación del coágulo. Pero como les mencionaba, el objetivo o el fin último es recuperar la integridad del endotelio. Entonces, este coágulo no puede quedar ahí. Razón por la cual se va a activar el sistema fibrinolítico, lo cual llevará a la disolución del coágulo y por último a la restitución de la integridad del endotelio. A grosso modo, esta es la forma en la cual se da el proceso de coagulación, pero vamos a ir explicando cómo se da cada uno de estos procesos y cuáles son los componentes implicados en los mismos. Digamos que para resumir el proceso vamos a dejarlo en tres componentes, lo que conocemos como hemostasia primaria, en la cual se ve implicado el componente vascular y el componente plaquetario, la hemostasia secundaria, en la cual se ve implicado el componente plasmático, que son los factores e inhibidores, y por último tenemos la fibrinolisis, que es donde vamos a ver pues, todo el proceso de degradación del coágulo previamente formado. Entonces, después de que se produce la lesión a nivel endotelial y empieza el sangrado, lo primero que vamos a tener es una vasoconstricción, con la intención de minimizar el mismo. Además, el endotelio lo que va a empezar es a liberar ADP y factor tisular. El factor tisular lo que va a hacer es que me va a empezar a llamar a las plaquetas al sitio de la lesión y ahí es donde va a empezar a darse el agregado plaquetario. Las plaquetas van a sufrir un cambio de forma, van a empezar a generar pseudópodos y van a empezar a secretar otras sustancias como el tromboxano A2 y adenosindifosfato, y estas sustancias lo que harán será que van a llamar aún más plaquetas para empezar a cerrar la lesión. Aquí es importante tener en cuenta que para que se dé una adecuada adhesión plaquetaria debemos tener cantidad suficiente y actividad adecuada del factor de von Willebrand, que es el que nos va a permitir que nuestras plaquetas se adhieran al endotelio. Posteriormente se va a dar la activación de la hemostasia secundaria o lo que conocemos como cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación tiene dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía extrínseca es activada por el factor tisular y el factor 7. En la vía intrínseca vamos a tener el factor 8, el factor 9, el factor 10 y el factor 12. Estos dos van a converger en una vía común en la cual se verán implicados los factores 1, 2, 5 y 10. Pero aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que la funcionalidad es activar la trombina para que la trombina convierta el fibrinógeno en fibrina. La fibrina o la malla de la fibrina es lo que nos va a dar estabilidad al agregado plaquetario. Digamos que lo que vimos en la diapositiva anterior, que era el proceso de hemostasia primaria, al final lo que nosotros obtenemos es el agregado plaquetario, que también se conoce como tapón hemostático primario. Pero este tapón hemostático no es estable y puede liberarse muy fácilmente en el endotelio. Entonces, la función de la fibrina es darle estabilidad a este tapón. Ya cuando tenemos la malla de fibrina alrededor del mismo, lo vamos a llamar tapón hemostático secundario y es un tapón que ya va a quedar completamente adherido al endotelio capilar. Entonces, por eso yo les pongo acá la imagen del superbonder, porque quiero que tengamos como muy presente que la fibrina vendría a ser como el superbonder del tapón hemostático primario. De esta forma no se nos va a olvidar nunca. La fibrina es supremamente importante porque es lo que le va a dar la estabilidad al tapón hemostático y va a permitir que este quede completamente adherido al endotelio capilar. Ahora vamos a ver en este videíto, regálenme un segundo que no me reproduce.
Qué pena con ustedes, es que aquí no me quiere reproducir. Ya. Aquí vamos a ver cómo se da la interacción entre la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Entonces, recordemos, tenemos una lesión en el endotelio capilar que me produce sangrado y empiezan a agregar plaquetas. Las plaquetas cambian su forma, generan pseudópodos y empiezan a secretar sustancias como el tromboxano A2 y el adenosindifosfato. Aquí vamos a ver con mayor detalle cómo se da la adherencia de la plaqueta al factor tisular. El factor tisular lo que va a hacer es que me va a activar el factor 7 y estos dos en conjunto, que son la vía extrínseca, me van a activar el factor 10. Este factor 10 va a activar el factor 12A, el factor 11, el 9 y el 8. Y aquí es cuando entra a jugar la vía intrínseca. También se da activación del factor 10 y este es el que me va a convertir la protrombina en trombina junto con el factor 5. Entonces aquí lo que hace es que activa la trombina se generan múltiples estructuras de trombina y la trombina lo que va a hacer es que va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces aquí vemos cómo la trombina empieza a modificar la estructura del fibrinógeno y empieza a formarse la malla de fibrina. Esta malla de fibrina va a rodear por completo el tapón hemostático primario y en este momento ya tendremos nuestro tapón hemostático secundario, que como les decía es el que ya es estable y el que ya queda completamente adherido al endotelio capilar. Entonces, en resumen, se activa la vía extrínseca, por el factor tisular y el factor 7, y la vía intrínseca, el factor 12 activa al 11, el 11 al 9, el 9 al 8. Y estas dos convergen en la vía común, cuyo objetivo es activar al factor 10. El factor 10 me convertirá la protrombina en trombina y esta a su vez convertirá el fibrinógeno en fibrina, que recuerden es el superbonder del tapón homeostático. Entonces, digamos que esto no, la vía intrínseca y la vía extrínseca no es que suceda primero una y luego la otra, no. Realmente sí se activa primero la vía extrínseca porque el primero en activarse es el factor tisular por parte del endotelio y, digamos, casi que simultáneamente se va a activar la vía intrínseca y las dos van a converger en la vía común. Realmente este es un proceso que se da de forma simultánea. Lo que sí se da en cascada, que por eso conocemos este proceso como cascada de la coagulación, es la activación de los factores. Entonces, el 12 activado me activará al 11, el 11 activado al 9, el 9 al 8 y así sucesivamente hasta llegar al factor 10. Esa es la razón por la cual nosotros conocemos este proceso como cascada. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestro tapón hemostático secundario que es completamente estable, que se queda adherido al endotelio, pero como yo les decía, la idea es volver al estado original. Y digamos que en un estado original ese coágulo no estaba ahí, entonces tenemos que disolverlo. Esto sucede cuando ya se ha dado la formación de nuevo tejido conectivo. Entonces, para disolver ese coágulo, se activa un proceso que se conoce como fibrinolisis. En la fibrinolisis, el endotelio ya, digamos, recuperado, va a secretar unos activadores del plasminógeno. Y estos activadores lo que van a hacer es que convierten el plasminógeno en plasmina y la plasmina es la enzima que degrada la fibrina. Entonces, la plasmina lo que hace es cortar los enlaces de esa malla que nosotros acabamos de ver y en ese momento se va a dar la disolución del coágulo. Como producto de estos cortes o de estas rupturas, nosotros vamos a tener dos moléculas, una que es el dímero D y la otra que son los productos de degradación de la fibrina. ¿Listo? Entonces digamos que hasta ahí va nuestro proceso completo de la coagulación. Ahora,
Debemos tener en cuenta que hay pruebas de laboratorio que nos van a permitir evaluar cada una de estas fases. Pero para eso debemos tener en cuenta una consideración muy especial y es el proceso de toma de muestra. El proceso de toma de muestra para estudios de coagulación debe ser muy cuidadoso. Lo ideal es que la toma de muestra sea de una sola intención. ¿A qué me refiero con de una sola intención? Que en el momento en el que yo hago la venopunción, yo ingrese a vena. ¿Por qué? Porque estoy generando una lesión que produce sangrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a activar factor tisular, se van a activar plaquetas, van a empezar a agregarse y todo el proceso que ya empezamos a ver. Entonces, si yo inmediatamente hago la venopunción, no ingreso y tengo que hacer, digamos, algunas maniobras con la aguja para lograr entrar a vena, pues digamos que esto me puede afectar los resultados de las pruebas. Entonces, lo ideal es que la toma de muestra para estudios de coagulación sea lo menos traumática posible. Eso por una parte. Por otra parte, es súper importante tener en cuenta el tipo de anticoagulante. Para estudios de coagulación solamente podemos utilizar tubos que contienen citrato de sodio al 3.2%. Los tubos que contienen el citrato de sodio son los tubos de tapa azul. ¿Por qué? Porque para que se dé el proceso de coagulación hay un factor que es muy importante, un cofactor que es muy importante, que es el calcio, ¿cierto? Entonces, anticoagulantes como el EDTA lo que hacen es secuestrar el calcio o quelar el calcio y por esta razón yo no puedo utilizar tubo tapalila o otra clase de tubos para mis estudios de coagulación. Entonces aquí solamente vamos a utilizar tubo tapa azul. Aparte de tener en cuenta el tipo de anticoagulante, también vamos a tener en cuenta la relación anticoagulante-sangre, que en este caso es de 1 a 9. Una parte de anticoagulante para 9 partes de sangre. Entonces también es importante que tomemos la muestra hasta donde nos indica el tubo. Recuerden que todos los tubos tienen una señalización de hasta dónde debemos llenarlos. No podemos quedar muy por debajo del volumen porque tendríamos una hemodilución y no podemos quedar muy por encima porque es posible que la cantidad de anticoagulante no sea suficiente para la muestra tomada. Entonces siempre vamos a llenar el tubo hasta donde dice. La homogenización la vamos a hacer realizando movimientos de inversión suaves de 8 a 10 veces, pero también es muy importante que logremos que el anticoagulante se mezcle completamente con la muestra. ¿Listo? Para estudios de coagulación no se recomienda la toma de muestra por goteo. Yo sé que pues, es uno de los métodos que se utiliza con bastante frecuencia, sin embargo no se recomienda porque pues, la toma de muestra por goteo implica un tiempo más prolongado y pues esto también nos puede afectar los resultados. Entonces es mejor que hagamos la toma de muestra con jeringa y recordemos quitar la aguja y cuando vayamos a dispensar la muestra en el tubo que sea por la pared. Vamos a dejar caer la muestra por capilaridad. Los factores de coagulación, el dímero D, los productos de degradación de la fibrina son moléculas que son supremamente lábiles. ¿Eso qué quiere decir? Que son muy susceptibles a las condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura. Entonces, es importante que las pruebas de coagulación se realicen máximo después de 30 minutos de haber tomado la muestra. Entonces, nosotros tomamos nuestra muestra, realizamos la homogenización, inmediatamente vamos a centrifugar, vamos a obtener el plasma y procesamos. Si no es posible que procesemos de manera inmediata o dentro de los 30 minutos siguientes a la toma de muestra, lo que vamos a hacer es que vamos a separar el plasma en un envase secundario, puede ser por ejemplo un tubo cónico de 1.5 ml y este tubito lo vamos a llevar a congelación por lo menos a menos 20 grados centígrados. A menos 20 grados centígrados la muestra permanecerá estable durante 24 horas, entonces digamos que vamos a tener un día más para realizar el análisis. Todas estas consideraciones son supremamente importantes que las tengamos en cuenta porque todo esto puede generarnos alteraciones en los resultados, prolongaciones en los tiempos y puede que eso no corresponda precisamente a una coagulopatía o a una deficiencia hereditaria, sino que sea pues una anormalidad en el proceso de toma de muestra. ¿Listo? Bueno, digamos que lo que yo observo en mi paciente me va a empezar a orientar
¿Dónde pueden estar las alteraciones? Si en la hemostasia primaria o en la hemostasia secundaria. En pacientes que tienen alteraciones en la hemostasia primaria podemos observar con frecuencia petequias y equimosis, sangrado en las mucosas y sangrado inmediato post-venopunción, mientras que los hematomas serán poco frecuentes. En pacientes que tienen alteraciones en la hemostasia secundaria, vamos a ver hematomas con mucha frecuencia, sangrado en músculos y cavidades y sangrado inmediato post-venopunción, mientras que las petequias y la equimosis serán poco frecuentes. Pero yéndonos ya a las pruebas de laboratorio, ¿cómo vamos a determinar dónde se encuentran las alteraciones? Entonces, si estamos pensando en alteraciones en la hemostasia primaria, recordemos que aquí el componente más importante son las plaquetas. Entonces, hay dos cosas que vamos a evaluar. Por una parte, la cantidad de plaquetas, que en este caso se pueden presentar dos situaciones, trombocitopenia, cuando la cantidad de plaquetas se encuentra por encima del valor de referencia o, perdón, por debajo del valor de referencia, o trombocitosis cuando las plaquetas se encuentran por encima del valor de referencia. ¿Cómo podemos evaluar las plaquetas? A través de un cuadro hemático automatizado, pero lo ideal es que siempre el recuento plaquetario se confirme a través del frotis de sangre periférica. Eso nos permite determinar la cantidad de plaquetas, pero no solo necesitamos saber si esas plaquetas son suficientes, sino además necesitamos establecer si están funcionando bien. Cuando hablamos de función nos referimos básicamente a la capacidad de adherencia. Entonces aquí tenemos dos pruebas que también tienen o nos permiten evaluar este aspecto. Por un lado está la cuantificación del factor von Willebrand y está la prueba de tiempo de sangrado de la mucosa oral. Entonces, hablando de la cantidad de plaquetas, recordemos que hay dos escenarios, trombocitopenia o trombocitosis. Cuando hablamos de trombocitopenia, puede deberse a una producción disminuida, a una destrucción inmunomediada, a un secuestro esplénico, a un incremento en el consumo, o podemos hablar de falsas trombocitopenias. Digamos que aquí debemos ser muy cuidadosos porque, como les decía, en el cuadro hemático automatizado nosotros podemos evaluar la cantidad de plaquetas. Pero si nosotros observamos que las plaquetas están muy bajitas y observamos anormalidades en el histograma de plaquetas, normalmente lo que sucede es que hay una elevación en el pie del histograma, podemos sospechar de la presencia de agregados plaquetarios. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo no es capaz de contarme las plaquetas agregadas y esta es la razón por la cual yo siempre debería hacer mi confirmación en frotis de sangre periférica. Esto sucede con todos los equipos que trabajan por impedancia, entonces es importante que nosotros siempre recurramos al frotis de sangre periférica. Vamos a realizar una tinción tipo Romanowski, una tinción de Jensa o una tinción de Wright y vamos a realizar el conteo en 10 campos. Posteriormente vamos a hacer el promedio y dividiremos el total en 20. De esa forma nosotros vamos a confirmar nuestro conteo plaquetario. En los casos de trombocitosis pueden darse por una contracción esplénica o pacientes que están atravesando por cuadros de anemia ferropénica. Pero digamos que lo que realmente nos generaría una anormalidad en la hemostasia primaria sería la trombocitopenia. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una producción disminuida, digamos que debemos contemplar varios factores que pueden afectar la médula ósea para que esta producción no sea adecuada. Entonces, por una parte tenemos la mieloptisis, que se da cuando hay infiltración en la médula ósea por células que no corresponden al sistema hematopoyético. Esto puede presentarse en pacientes con leucemias, con mielofibrosis, mielonecrosis o neoplasias. Pacientes que están atravesando por cuadros infecciosos generados por parvovirus, distemper, Ehrlichia y en el caso de los gatos, inmunodeficiencia y leucemia. Y pacientes que están siendo tratados con quimioterapéuticos, pacientes a los que de pronto se les hayan suministrado algunas hormonas como los estrógenos, pacientes en tratamiento con barbitúricos o fenobarbital y pacientes también que hayan sido tratados con albendazol. Entonces, digamos que estas son algunas de las causas
que me podrían generar una trombocitopenia por disminución en la producción. Recordemos, las otras causas son enfermedades inmunológicas en las que se da destrucción de las plaquetas, el secuestro esplénico o el incremento en el consumo. Hablamos de un incremento en el consumo cuando hay lesión endotelial de tipo difuso. Bueno, entonces eso en cuanto a la cantidad de las plaquetas, pero recuerden, no solo necesitamos saber si la cantidad de plaquetas, digamos, es adecuada, sino también si estas están funcionando bien. Entonces hay una prueba que, bueno, hace algún tiempo se aplicaba con cierta frecuencia, digamos que hoy en día pues no es tan común, y es la prueba de tiempo de sangrado de la mucosa oral. Esta prueba básicamente lo que me va a permitir es evaluar también la adherencia plaquetaria. ¿Por qué? Porque vamos a crear una lesión muy superficial y en este sentido solamente con el agregado plaquetario sería suficiente para detener el sangrado. Entonces, la prueba consiste en, tanto para caninos como en felinos, doblar el labio hacia el exterior, el labio superior, y fijarlo de manera segura, y vamos a realizar un corte, pero este corte es estandarizado, este corte tiene unas medidas específicas. En el caso de los caninos, el corte va a ser de 5 milímetros de ancho por 1 milímetro de profundidad, y en el caso de los felinos va a ser de 2.5 milímetros de ancho por 0.5 milímetros de profundidad. Hay unas lancetas que son especiales para este propósito. Entonces, digamos que esta es una medida que ya está estandarizada para esta prueba. Una vez nosotros generamos el corte, vamos a activar el cronómetro y cada 10 segundos vamos a empezar a absorber la sangre con un papel filtro, pero sin tocar el corte. Y el cronómetro lo vamos a detener inmediatamente cesa el sangrado. Los valores de referencia en caninos están entre 1.7 a 4.2 minutos y en felinos entre 1 y 2.4 minutos. Entonces, como les decía, pues hoy en día la prueba no es tan común porque pues tenemos herramientas mucho más sofisticadas que nos permiten determinar con mucha más precisión anormalidades de la hemostasia, pero sin embargo, ante una urgencia o ante un evento que de pronto no podamos recurrir a estas tecnologías, pues es una prueba que podríamos utilizar. Por otra parte, tenemos la cuantificación del factor von Willebrand. Entonces, el factor von Willebrand es el que me va a permitir que se adhiera de forma correcta la plaqueta al endotelio. La deficiencia del factor von Willebrand es una enfermedad que es hereditaria, es frecuente en caninos, digamos que es una de las enfermedades hemostáticas más frecuentes en los caninos, y tenemos una predisposición genética por raza. Entre ellos se encuentran los Doberman Pinscher, los Terrier escocés y los pastores de Shetland. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Es una enfermedad que es poco frecuente en felinos y los signos clínicos son leves y variables. Digamos que aquí para poder realizar el diagnóstico de deficiencia de factor von Willebrand sí necesitamos hacer como tal la cuantificación del factor, y esto lo hacemos mediante una prueba de ELISA. Entonces, ¿cómo sería el abordaje diagnóstico de las alteraciones en la hemostasia primaria? Entonces, vamos a realizar nuestro conteo de plaquetas. Si nosotros tenemos un conteo de plaquetas superior a 100 por 10 a la 9 células por litro, vamos a realizar la prueba de tiempo de sangrado de mucosa oral. Si obtenemos un valor normal, vamos a proceder a evaluar la hemostasia secundaria. Si tenemos un tiempo de sangrado de la mucosa oral prolongado, aquí vamos a medir el factor von Willebrand. Si este factor von Willebrand está normal, vamos a tener una alteración en la función plaquetaria, y si el factor von Willebrand está bajo, pues ya podemos diagnosticar a nuestro paciente con enfermedad o con deficiencia de factor de von Willebrand. Eso en el caso de tener un valor mayor a 100, digamos un paciente cuyas plaquetas o que la cantidad de plaquetas está normal. Cuando tenemos un paciente con plaquetas menor a 100 por 10 a la 9 células por litro, es decir, un paciente con trombocitopenia, vamos a recurrir a la prueba de PT y PTT, ¿cierto? Que son las que nos van a permitir evaluar la hemostasia secundaria, que ya las vamos a ver. Si el PT y el PTT están normales, debemos buscar otras causas de trombocitopenia. Si el PT y el PTT están prolongados, entonces vamos a proceder a evaluar el dímero D y los productos de degradación de la fibrina.
Si los PDF y el dímero D están normales, vamos a pues, revisar otras coagulopatías y si están altos podemos pensar en una enfermedad de coagulación intravascular diseminada. Ahorita vamos a hablar un poquito de coagulación intravascular diseminada, pero quiero que tengamos esto en cuenta. Plaquetas bajas, tiempos de trombina y protrombina prolongados y dímero D alto. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en cuanto a la hemostasia primaria. Ahora vamos a hablar de alteraciones en la hemostasia secundaria y cuáles son las pruebas que nos permitirían evaluarla. Entonces, recordemos que está la vía extrínseca en la cual participa el factor tisular y el factor 7, la intrínseca, factores 12, 11, 9 y 8, y estos van a converger en la vía común. Entonces, el PTTA me va a permitir evaluar los factores de la vía intrínseca y el PT me va a permitir evaluar los factores de la vía extrínseca. Entonces, el tiempo parcial de tromboplastina activada o PTTA nos evalúa la vía intrínseca y la común. Entonces, factores 8, 9, 10 y 12 de la intrínseca y 1, 2, 5 y 10 de la común. Entonces, ¿qué es exactamente lo que mide la prueba de PTTA? El tiempo en segundos requerido para la formación del coágulo de fibrina después de añadir un activador por contacto, un fosfolípido y calcio. ¿Listo? Entonces quiero que tengamos aquí en cuenta el activador por contacto. El PT, como les decía, vía extrínseca y común, factor 7 de la vía extrínseca y factores 1, 2, 5 y 10 de la común. Entonces, en este caso, vamos a tener la medición del tiempo en segundos requerido para la formación del coágulo de fibrina después de añadir tromboplastina tisular y calcio. Entonces, en el PTTA lo que agregamos es el activador por contacto, el fosfolípido y el calcio. Y en el PT agregamos la tromboplastina tisular y el calcio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos pruebas? Básicamente el reactivo activador, porque en el caso del PTTA me va a activar solamente los factores de la vía extrínseca y en el caso del PT, la tromboplastina tisular, me va a activar solamente el factor 7 y de ahí para abajo la vía común. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre las dos pruebas, el reactivo que utilizo para activar cada una de las vías. Aparte de eso, tenemos otras pruebas que no se utilizan con tanta frecuencia, pero que también son muy importantes, como el tiempo de trombina y el fibrinógeno. El tiempo de trombina lo que me mide es el tiempo requerido por un exceso de trombina exógena para que se dé la formación o para que se dé la conversión del fibrinógeno en fibrina. Un tiempo de trombina prolongado lo veríamos en la disminución de la cantidad de fibrinógeno, la presencia de fibrinógeno anormal, es decir, que digamos hay una buena cantidad pero no funciona de forma adecuada, y ante la presencia de inhibidores de la trombina como la heparina. Y el fibrinógeno, pues en este caso vamos a evaluar dos cosas, la actividad del fibrinógeno y la cantidad. Digamos que necesitamos saber que hay una cantidad suficiente de fibrinógeno disponible para que la trombina funcione de forma adecuada y lo pueda convertir en fibrina. Entonces, la concentración de fibrinógeno la medimos a través de la cuantificación de la misma y el tiempo de trombina sería lo que nos mide la actividad de este fibrinógeno. ¿Listo? Bueno, en este momento nosotros contamos con un dispositivo médico que es el ADBio 120 VET, que dispone de un sistema de turbidimetría para leer pruebas de coagulación. Entonces, algunos de ustedes ya lo conocen. Es un equipo de química liofilizada en disco. Y aquí básicamente lo que va a suceder es que nosotros contamos con un disco exclusivo para pruebas de coagulación. Nosotros vamos a agregar la muestra, que en este caso será plasma anticoagulado con citrato de sodio, y en los pozos del disco vamos a encontrar los activadores, los fosfolípidos y el calcio para cada una de las pruebas, tanto para el PT como para el PTTA. Dentro del equipo se va a dar una incubación a 37 grados centígrados y el equipo lo que va a hacer es que va a medir por espectrofotometría, o bueno, va a medir el paso de la luz a través de cada uno de los pozos y en el momento en el que el coágulo de fibrina se forma y el paso de la luz se obstruye, él detiene el contador y eso será lo que nos dé como tiempo de trombina y tiempo de protrombina. ¿Listo?
También nos permite cuantificar el tiempo de trombina y la concentración de fibrinógeno. Bueno, digamos que como causas de la hemostasia secundaria tenemos las enfermedades hepáticas. Recordemos que los factores de coagulación se producen a nivel hepático. Entonces, pacientes con insuficiencia hepática de tipo crónico puede que empiecen a presentar alteraciones en la hemostasia secundaria. Deficiencia de vitamina K, hay algunos factores que son vitamina K dependientes, entonces si el paciente está cursando con deficiencia, pues tampoco se van a activar de forma correcta. Alteraciones hereditarias y la coagulación intravascular diseminada. En cuanto a las alteraciones hereditarias de la hemostasia secundaria, digamos que lo ideal en estos casos sería que nosotros pudiéramos determinar exactamente cuál es la deficiencia de nuestro paciente. Digamos que hay algunas razas que tienen predisposición genética para sufrir de ciertas deficiencias. Entonces, por ejemplo, la deficiencia de factor 1, que se conoce como hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia, esto cuando la producción está disminuida, esto cuando no hay producción, se presenta en la raza San Bernardo. La deficiencia del factor 2 o hipoprotombinemia se presenta en los boxer, la deficiencia del factor 7 o hipoconvertinemia se presenta en los beagle y en los malamute. La deficiencia de factor 8, que es lo que conocemos como hemofilia A, se puede presentar en diversas razas de caninos. Digamos que esta es una de las, junto con la deficiencia de factor von Willebrand, la hemofilia A es una de las alteraciones hereditarias pues, de bastante presentación en los caninos. La deficiencia del factor 9 o hemofilia B también se presenta en caninos y en felinos. La deficiencia del factor 10 o rasgo Stuart-Prower se presenta en los Cocker Spaniel y la deficiencia de factor 11 o hemofilia C se presenta con frecuencia en los Springer Spaniel y en los Gran Pirineo. Entonces, digamos que es importante que tengamos en cuenta la predisposición genética por raza, pero la única forma en la que nosotros podríamos determinar exactamente el tipo de deficiencia sería realizando la cuantificación de cada uno de los factores. Sin embargo, pues las pruebas de PT y PTT, tiempo de trombina y fibrinógeno, nos van a permitir determinar si el paciente tiene alguna alteración en la hemostasia secundaria y de esa forma pues nosotros vamos a poder tratar al paciente. Hablando de la coagulación intravascular diseminada, digamos que lo que nosotros vemos en pacientes con este cuadro es sangrado nasal, sangrado ocular, petequias, equimosis, aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad respiratoria y también aumento de la frecuencia respiratoria. Estos tres últimos efectos se dan pues, como efecto compensatorio por el cuadro del paciente. Sin embargo, aquí quiero que tengamos presente algo y es que la coagulación intravascular diseminada no es una patología como tal. La coagulación intravascular diseminada es una condición que se produce como efecto de una patología de base que nos genera lesión endotelial difusa o sistémica. Entonces, las patologías de base pueden ser septicemias, viremias, parasitosis, neoplasias, pancreatitis, intoxicaciones, y algunos tipos de shock como el térmico, hipovolémico, anafiláctico, cardiogénico, neurogénico y endotóxico. Esta sería la causa primaria, que lo que nos genera es la lesión endotelial difusa y como producto de la lesión endotelial difusa se da el cuadro de coagulación intravascular diseminada. Entonces revisemos un poquito la fisiología. Nosotros tenemos la lesión endotelial de tipo difuso y esto lo que va a hacer es que nos va a activar todo el proceso de coagulación, incluyendo la fibrinolisis. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo va a tratar de compensar, digamos, de restituir todo este endotelio, pero como esto es de tipo difuso, de tipo sistémico, esto nos va a llevar al paciente a un estado de hipercoagulabilidad, ¿cierto? En este estado de hipercoagulabilidad hay un alto consumo tanto de plaquetas como de factores de la coagulación. Entonces, esto lo que me va a llevar es a una deficiencia que llevará a mi paciente a un estado de hipocoagulabilidad. Posteriormente se darán hemorragias de tipo profuso, pero el organismo lo que va a hacer es que intenta compensar y va a tratar de con sus reservas, sus reservas de plaquetas, sus reservas de factores, va a intentar empezar a formar microcoágulos, pero como ya no tenemos suficientes plaquetas y ya no tenemos suficientes factores, pues estos coágulos no van a ser estables,
no se van a adherir de forma adecuada al endotelio y lo que va a suceder es que se van a liberar en circulación sanguínea. Entonces, digamos que aquí pueden suceder varias cosas, pero una de ellas es que genere obstrucción. Y esto lo que nos va a generar al final es una tromboembolia. Entonces, si estos coágulos se van a pulmón, por ejemplo, vamos a tener pacientes con tromboembolia pulmonar. Si se van a las extremidades, serán pacientes con trombosis venosa profunda. Pero básicamente esa es la forma en la cual se da el cuadro. Digamos que como tratamiento para la coagulación intravascular diseminada, lo ideal sería hacer inmediatamente reposición de plaquetas, reposición de factores de coagulación en plasma fresco congelado y de fibrinógeno en crioprecipitados. Pero desafortunadamente, pues en medicina veterinaria no contamos con un sistema de bancos de sangre que sea lo suficientemente robusto y nos permita obtener estos componentes de forma separada, ¿cierto? Entonces, digamos que las transfusiones podrían ser como una herramienta para tratar de primera mano pacientes con estos cuadros, pero aquí también vamos a tener en cuenta algo muy importante y es que cuando se van a realizar estas transfusiones es indispensable realizar la hemoclasificación de los pacientes y también determinar la compatibilidad entre donante y receptor. Más adelante, pues en un próximo webinar vamos a hablar un poquito de esto. ¿Listo? Digamos que un tratamiento profiláctico podría ser la heparina en pacientes que de pronto su evolución del CID sea un poco más, tome un poco más de tiempo, o en pacientes que tengan tromboembolia venosa. Pero como les decía, recordemos que la coagulación intravascular diseminada no es la patología de base, entonces lo que realmente es importante es realizar el tratamiento de la patología de base. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una septicemia, aplicar antibióticos o lo que corresponda, pero lo ideal es tratar siempre primero la patología de base. En el momento en el que yo empiezo a tratar la patología de base, si el tratamiento es eficaz, la coagulación intravascular diseminada debe empezar a ceder. Bueno, entonces, ¿cómo sería el abordaje diagnóstico de las alteraciones en la hemostasia secundaria? Entonces, tenemos nuestros tiempos de coagulación. Digamos que aquí solamente contemplé los tiempos de coagulación, pero recordemos que también tenemos el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Si tuviéramos un PTT elevado y un PT normal, vamos a hablar de deficiencias en factores de la vía intrínseca. Y aquí debemos evaluar los factores específicos. Si tenemos un PTT normal y un PT elevado, aquí podríamos pensar en deficiencia del factor 7 o en antagonismo de la vitamina K. Aquí deberíamos realizar una cuantificación de vitamina K. Si están elevados los dos tiempos, tanto el PTT como el PT, pues vamos a pensar en deficiencias de múltiples factores. Vamos a evaluar el hígado, una insuficiencia hepática, antagonismo de la vitamina K y coagulación intravascular diseminada. Entonces, recuerden en la coagulación intravascular diseminada, plaquetas bajas, tiempos prolongados. Si los tiempos están normales, vamos a reevaluar nuestras plaquetas, sobre todo el tema de la funcionalidad puede ser con la prueba de tiempo de sangrado de la mucosa oral. Digamos que las pruebas de coagulación deben ser parte del prequirúrgico básico. Aproximadamente un 3% de todas las cirugías cursa con sangrado excesivo y digamos que la finalidad de esta valoración preoperatoria es encontrar ese 3% de los pacientes, de forma que se puedan tomar medidas para evitar el sangrado. Deberían siempre realizarse pruebas de coagulación cuando vamos a realizar cirugías complejas, cuando se va a realizar la extracción de masas de gran tamaño y alta vascularización y cuando hay presencia de factores predisponentes. ¿Listo? Por ejemplo, hablemos de la predisposición por raza. Bueno, por último tenemos el proceso de fibrinolisis. Entonces ya vimos nuestra hemostasia primaria, nuestra hemostasia secundaria, logramos generar el tapón hemostático secundario, que es estable, que está rodeado por la malla de fibrina, pero recordemos que el endotelio tiene que volver a quedar tal cual como estaba, completamente íntegro. Entonces, para eso se va a dar la degradación del coágulo. Recordemos, activadores del plasminógeno me convierten el plasminógeno en plasmina y la plasmina rompe los enlaces de la fibrina. Como producto vamos a tener los productos de degradación de la fibrina y el dímero D. ¿Cuándo deberíamos medir dímero D? Ante sospecha de coagulación intravascular diseminada. Entonces, nuevamente, plaquetas bajas, factores bajos, dímero D alto. Eso nos va a revelar un proceso activo de coagulación completamente.
pacientes con tromboembolismo pulmonar, trombosis sistémica o fallas cardíacas congestivas crónicas, o ante presencia de factores predisponentes como el cáncer, la sepsis, pancreatitis, enfermedades vasculares, enfermedades con pérdida de proteína, enfermedades inmunomediadas o cuando hay elevación de corticoides, bien sea endógenos o exógenos. ¿Por qué dímero D y no productos de degradación de la fibrina? Primero porque el dímero D es más sensible. Las dos pruebas son igualmente específicas, pero el dímero D es mucho más sensible. ¿Por qué? Porque los productos de degradación de la fibrina se pueden dar tanto por la descomposición de la fibrina como del fibrinógeno, mientras que el dímero D se va a dar solamente por descomposición de fibrina reticulada, es decir, que el dímero D lo que nos va a revelar es que hubo presencia de un coágulo maduro, ¿cierto? Entonces, por esta razón hay una mayor especificidad. Digamos que aquí tenemos un algoritmo para pacientes con tromboembolismo pulmonar, esto para caninos. Digamos que tenemos un paciente con sospecha clínica. Vamos a realizar nuestra cuantificación de la concentración de dímero D. Si la concentración de dímero D es normal, es decir, que el valor se encuentra por debajo de 0.3 microgramos por mililitro, podemos descartar con toda seguridad un tromboembolismo pulmonar. Si la concentración de dímero D es anormal, es decir, es igual o mayor a 0.3 microgramos por mililitro, vamos a recurrir a otras herramientas como la evaluación de la hipertensión pulmonar o radiografías torácicas. Si el dímero D se encuentra por encima de 0.5, el paciente va a tener una alta probabilidad clínica de estar en un cuadro de tromboembolismo pulmonar. Siempre vamos a correlacionar con los hallazgos obtenidos en las radiografías y en la evaluación de la hipertensión. Y de acuerdo a esto vamos a determinar la probabilidad clínica del paciente. Bueno, nosotros contamos con un dispositivo médico que es el Vicheck B200, que sé que muchos de ustedes lo conocen, lo manejan, y uno de nuestros últimos biomarcadores que ingresó es el dímero D. Entonces, recordemos que el equipo realiza cuantificación por inmunofluorescencia. En este caso, el dímero D es específico para la especie canina. Vamos también a trabajar solamente con muestras de plasma, de sangre o de plasma obtenido solamente con citrato de sodio, y vamos a tener resultados de la prueba en 5 minutos. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.